Bien. Necesito contextualizar para que ustedes se ubiquen con exactitud en la parte de lo que estamos trabajando y por qué voy a dar lectura con cierta rapidez del 51 al 57 sin que esto suponga una mera lectura de cada una de estas disposiciones. ¿Ok? ¿Qué quiero decir entonces? Estoy en el capítulo de pena. Yo ya hablé sobre el concepto de pena, ustedes recordarán esto. Luego, a partir de las teorías de la pena, empecé a trabajar la finalidad. Aparecían dos posibles, o unas posibles, la teoría absoluta o retributiva y la teoría relativa o de prevención, ustedes ya conocen eso. Luego empecé a clasificar las penas. Al momento de clasificar las penas, lo que dejé fue pena privativa de libertad, pena no privativa de libertad, pero siempre de existencia de una multa a favor del Estado. ¿Okay? Esto es en términos generales. También dejé establecido como punto número 4 que las penas respetan el principio de legalidad. Esto es que cada tipo penal tiene su pena previamente establecida en piso y en techo, así como está previamente establecido si va a ser privativa de libertad o no privativa de libertad. Ninguna novedad en esto, todo esto ya enseñé. Y luego comenzamos a trabajar ciertos sistemas, o esto dejé en pausa, de atenuación y agravación, es decir, reducción por aumento de pena. ¿Okay? Yo me quedé casi en este punto porque cuando empezamos a leer el artículo 51 y luego nos fuimos al artículo 52, todavía no vimos el 52, ¿no? Hemos visto todavía la reparación de esto. Entonces, vamos a trabajar y recordar el artículo 51 para que ustedes de la lectura del 51 puedan comprender que ya se ha trabajado clases previas el concepto que está en el 51. Vamos a leer desde el último, por favor, de atrás hacia adelante. 51 usted. Si es muy amable. Artículo 51. Pena. La pena es una restricción a la libertad y a los derechos de las personas como consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones punibles. Se basa en una disposición legal e impuesta por una sentencia condenatoria ejecutoriada. ¿Se entiende la disposición consecuencia jurídica? Cuando yo menciono consecuencia jurídica de acciones o omisiones punibles, lo que está diciendo aquella disposición es: la pena aparece luego de que usted ha superado la teoría general del delito. ¿Ok? Es decir, va a existir pena como consecuencia solo luego de haber superado cada una de las categorías dogmáticas de la teoría general del delito. ¿Ok? Siguiente explicación. La pena, como consecuencia, lo que provoca es una restricción de derechos. La pena se manifiesta como una restricción de derechos. Principalmente de la libertad. En ocasiones, no de la libertad, a veces del patrimonio, u otros. Por ejemplo, cuando una persona le sentencia a ir a trabajo comunitario, ¿qué derechos se está comprometiendo? Sí, de una u otra manera, cierta arista de la libertad como tal, pero no le permite ir a la fiesta si no tiene que ir a hacer trabajo comunitario en el MOVP, portando el cartel no más corazones en la fila. ¿Se dan cuenta? O dando tránsito en las escuelas. Al final él no puede disponer de su tiempo, tiene que destinar su tiempo a algo que está obligado por sentencia judicial. ¿Se entiende? Entonces, la pena es una consecuencia de haber superado el escalón y se manifiesta como restricciones de derechos, principalmente de la libertad, pero no solo de ello, podría ser de otros derechos. Fin. Y luego, cuando dice que empieza o se basa en una sentencia condenatoria, ¿cuál es la última palabra? A esa le sacan una flecha y la colocan firme. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Explico. El proceso penal está distribuido en diferentes etapas, principalmente 3. Ojo, esta no es la clase de procesal penal, es apenas una aproximación. La etapa de investigación, la etapa de juzgamiento y la etapa de impugnación. ¿Ok?
A breves rasgos, por favor, porque cuando aprendan procesal, de esta etapa le van a sacar no menos de 20 situaciones. Igual esta. Pero en grupo, lo que quiero que comprendan es que existe cuanto menos de estas 3 etapas muy marcadas. Investigar el delito y quién lo hizo, acusar a la persona ante un tribunal de juicio por el delito cometido, y el derecho que tiene que esa sentencia dictada sea revisada en apelación o incluso otros recursos adicionales. ¿Está claro? Entonces, por más que en la etapa de juicio se le haya colocado o impuesto una pena, siempre habrá derecho a imputar. ¿Ok? Si a una persona le imponen una pena por sentencia, siempre existe derecho de impugnar. Esta impugnación permite que la sentencia a partir de la cual se ha dictado una condena sea revisada. Y solo luego de haber agotado la etapa impugnatoria, la sentencia quedará firme. ¿Ok? Entonces, quiero ponerles un ejemplo para que comprendan esto. Supongamos que la persona que disparaba al profesor de Derecho Penal, finalmente, durante el camino de este proceso estuvo en libertad, se defendió en libertad, llegó al tribunal de juicio en libertad, es decir, no estaba en un centro carcelario, llegó por sus propios medios. ¿Me siguen el ejemplo? Se ha sentado ante el tribunal y el tribunal penal le ha declarado culpable del delito de homicidio sin atenuantes, sin agravantes. ¿Se entiende eso? 10 a 13 años. En la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Ese momento se va a prisión. No pasa eso, no pasa eso. Le han dicho culpable 10 a 13 años por homicidio y esta persona llegó por sus propios medios y se va a la casa muy triste por sus propios medios. ¿Esto ya es una pena? Sí, sí es una pena la que le han impuesto, pero es una pena que no puede ejecutarse todavía. No puede ejecutarse todavía. ¿Por qué no puede ejecutarse todavía? ¿Qué dicen las 3 últimas frases, las 2 últimas palabras del 51? Sentencia condenatoria. Exacto, ya tiene sentencia condenatoria, ya le mandaron 10 años a la cárcel. Lo que no tienen es ejecutoría de la sentencia. ¿Qué significa? Que él tiene derecho a apelar, va a la apelación sentadito igual en la sala de apelación, culpable amigo, 10 o 13 años, igual regresa a la casa muy triste, va al recurso extraordinario de casación, por favor, va al recurso extraordinario de casación, y cuando esté en casación le vuelven a decir, siéntese amigo voluntariamente, culpable, no hay cómo cambiar la sentencia, 13 años, listo, regresa a su casa, caminando igual, en una semana, 2, saldrá la sentencia por escrito, pasará 1, 2 y 3 días, esa sentencia quedará firme. Listo. Día número 4, enviarán hasta el tribunal de origen orden de búsqueda y captura. Hay una pena firme por sentencia ejecutoriada. Entonces, a ejecutar. ¿Dónde está este hombre? Venga de las orejas, 10 años para la cárcel. ¿Entendió? Opción número 2, para que no les llame la atención esto y me digan, oiga, pero ya está cumpliendo la pena. Escucharán. El día que ¿quién disparaba acá? Sofía creo que disparaba. Ya. Disparó. Ese día inmediatamente hubo la aprehensión de él. Le dictaron prisión preventiva. Prisión preventiva. La palabra preventiva es lo más importante de eso. Preventiva. No es una pena. Ya voy a luego. Criminología habrán revisado esto, ya van a haber prisión preventiva en otro ciclo, lo que ustedes quieran, pena anticipada, lo que ustedes quieran. Pero no es una pena, es prisión preventiva, listo. ¿Cuál es la lógica de esto? Depende muchas veces, ya esto lo van a ver en el siguiente ciclo. La prisión preventiva finalmente lo hacen no porque tenga pinta de que es súper culpable, sino porque, en otras palabras, necesitan asegurar que no se fugue porque hay evidencia muy incriminatoria. Ok, listo. Primera instancia, 10 a 13 años. ¿Ya empieza a ejecutarse la pena? No. Otra vez, no va a la casa, va a la cárcel. Regresa a la apelación, le vuelven a sentar, 10 a 13 años, listo, no va a la casa, va a la cárcel.
va luego al recurso de casación y le vuelven a decir 13 años, listo amigo. Ahí, igual que el caso anterior, ahí recién está ejecutoriada la sentencia. ¿Está claro? Y es una pena ya para ejecutarse firme. La pregunta que me van a hacer es, ¿los 10 años desde cuándo cuentan? ¿Desde ese día? No. De todo el camino anterior que ya va detenido, cuéntele nomás. Descuéntele año y medio que ya va, le falta 8 años y medio. ¿Está claro esto? Que nadie se me pierda en esto. ¿Ok? Entonces, la pena no cambia el momento de la ejecución. Comienza a ejecutarse con sentencia firme. ¿Está claro esto? Pero si es que previamente existió prisión preventiva, el tiempo que ha estado en prisión preventiva sí le cuenta para reducir de los 10 años que le tocaría cumplir. ¿Por qué no le cuenta del primer caso? Porque nunca estuvo en prisión. Pues finalmente le toca, amigo, desde el día número 1 hasta el día que corresponda a los 10 años. Pero de acá ya va cierto tiempo en prisión, así sí le cuenta el paso. Pero en los dos casos hay pena oficial con sentencia condenatoria firme. Punto. Porque ¿quién quita que fue condenado por homicidio en primera instancia y en segunda instancia se le absuelve? Jamás pudo haber sido una pena esto, porque a la larga estaba sujeta a los recursos. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando termine el camino, llega al punto final de la sentencia ya ejecutoriada, ¿hay inocencia o hay condena? Si hay condena, hay pena. Bienvenida a la pena. Había mucha incertidumbre si iba o no iba a existir pena, pero ya en sentencia firme, sea con prisión preventiva o sea en libertad, ambas comienzan a ejecutarse con firmeza de la sentencia. ¿Estamos? Pregunta. Esto es una clase que la van a ver el siguiente ciclo. Me encantaría mandarles a leer la sentencia 820 CL 321 de la Corte Constitucional. No lo hago porque es mucho procesal y ya tiene control de procesal, así que les enseñaré de seguro todo esto. Pero la prisión preventiva es una medida, es decir, que por jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por cada uno de los pactos e instrumentos internacionales, es de última ratio, es decir, nunca va a ser la primera opción, pero no está prohibido dictársela. Para dictársela hay reglas, 524 del COI tiene reglas, y las reglas dicen en términos sencillos: debe haber evidencia de que existe un delito. 2, debe haber evidencia de que existe una persona y que es precisamente eso. 3, debe haber evidencia de que si no le dicto la prisión preventiva, o bien no comparece, o bien altera evidencia, o bien el juicio puede verse frustrado. Y consecuentemente, el último requisito es que exista una pena superior a un año del tipo penal que se le aplique. Con todo eso no es suficiente, debe explicarse motivadamente todo. Entonces, no es tan mágico, porque me van a decir, ¿cómo es que esta persona acusada de drogas en esta escala está en libertad y está en prisión? Las circunstancias pueden cambiar. Les doy el segundo ejemplo. Una persona con cierta cantidad de marihuana fue encontrada, pero le encontraron adicional a esto, con bolsitas pequeñas, con una balanza, con una pipa y con cierto dinero en efectivo, $500. Versus la misma persona que otra persona que le consiguieron con la misma cantidad de droga, pero sin dinero, sin bolsitas, sin balanza y sin ningún tipo de otra evidencia. Solo eso. Al primero tal vez le manden a prisión. Al segundo no. Es el mismo delito. La misma cantidad de droga. ¿Qué es lo que cambia? Las circunstancias del caso. Entonces decir, todos los casos de esto serían. No. Yo recuerdo una vez, es escandaloso, defendí en una flagrancia a una persona acusada de violación sexual. De violación sexual en flagrancia. Madre mía, es un escándalo eso. Y un juez no dictó prisión preventiva. ¿Cuánto es la pena de la violación? 19 o 22 años. No, 16. 19 o 22. No quiero extenderme en la historia de los motivos por los cuales, pero finalmente el juez razonó de que la evidencia que tenía la fiscalía no era suficiente como para presumir con absoluta certidumbre de que había una agresión sexual hacia ella. Había un sinnúmero de inconsistencias de entrada. El juez no se le va a dictar prisión preventiva, y solo justo, no le voy a dictar prisión preventiva. Usted va con grillete amigo, se va a presentar lunes, miércoles y viernes, acá en adjudicatura, y no puede salir del país. Pero es que es violación. ¿Quién le ha dicho que en ciertos delitos siempre es prisión? ¿Quién ha dicho eso? No hay esa disposición en el código. Mentira. Todo es debatible. El caso más escandaloso contra el caso más sencillo. La única discusión ahí es las evidencias que existan y el cumplimiento de los requisitos. ¿Ok? Así que
respondiendo a la pregunta en términos sencillos, depende del caso y de los argumentos en función de la regla del 584. Ya está, esto lo verán en el otro signo. Venga, entonces, 51 aprobado. ¿Está claro? Una pregunta, o sea, se había mencionado la clase anterior, pero ¿qué pasa si realmente no impugnan, no apelan? O sea, ¿cuándo va a estar ejecutoria de esto? O sea, ¿cuándo la primera vez ya? Esto también tiene algo de procesar. Ok, buena pregunta. Bien que me dices. Para pasar de esta etapa de juicio a la etapa de impugnación, lo va a hacer el que perdió. Eso no va a ser el que gana o nadie gane. No tiene sentido. El que pierde apela. Ahora, ¿qué pasa si es que el acusado, condenado a 10 años, no apela? La apelación no es obligatoria, la apelación es voluntaria. Se rige, por eso digo mucho procesar, pero no es lío. Se rige por el principio dispositivo. Esto quiere decir que si alguien desea apelar, lo puede hacer, pero tiene que expresarlo: quiero apelar. Si alguien quiere presentar otro recurso, quiero presentar este recurso. No se supone que quiere hacerlo, debe manifestarlo. Entonces, voy al ejemplo. ¿Podría yo no pasar a esta etapa y quedarse la sentencia firme aquí? Sí, condenado a 10 años. Empieza a contar el tiempo para impugnar. No lo hago. Listo, 10 años. Ya. Es decir, quedó firme aquí. O puede quedar firme acá. Punto. ¿De qué va a depender que quede finalizada la etapa de juicio o que quede firme finalizada la impugnación? Si existe o no interposición de un recurso. ¿Está claro? Entonces, es decir, siempre va a haber apelación, siempre se permite la apelación, pero eso está sujeto a que el apelante manifieste su intención. Punto. ¿Ok? ¿Estamos? Vamos al 52. Ustedes, solo la lectura del 52 debe ser suficiente para que ustedes interpreten esto. Venga, siguiente. Artículo 52. Finalidad de la pena. Los fines de la pena son la prevención general para la comisión de delitos y el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con condena, así como la reparación del derecho de la víctima. En ningún caso de la pena tiene como fin el aislamiento y la neutralización de las personas como seres sociales. ¿Se acuerdan que trabajamos fines de la pena aquí? ¿Qué teoría se está aplicando ahí? ¿Absoluta o relativa? Pregunta de ustedes. Tanto absoluta como relativa. ¿Por qué absoluta? Vamos. Mera objetivo, mera retribución, simplemente sanción a consecuencia. En ese artículo que vi no dice nada del absoluto, pero es obvio que el absoluto está incorporado en todos los tipos penales, porque la consecuencia siempre es una pena, punto. Es decir, si usted comete un delito de violación, la consecuencia inmediata es que le toca de 0 a 22 años. ¿Estamos? Esto es castigo, consecuencia de un hecho, punto. Pero ese artículo 52 habla de qué prevención, general o especial. O especial. Las dos, leanlo bien. Ahí dice clarito, prevención general. Y adicional a ello, ¿qué cosa? Antes de el desarrollo, algo dice. ¿De quién es el desarrollo progresivo de los derechos? ¿De quién? De la persona condenada. El artículo 52 del COI tiene como referencia la prevención general, sin decir positiva o negativa, habla solo de prevención general, que entiendas incluidas las dos, pero también tiene la prevención especial en el apartado en el que menciona y el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con condena. ¿Ok? Entonces, en el 52 tengo prevención general y prevención especial. Punto. Pero tengo una situación número 3 ahí, que son las últimas frases. ¿Cuál es la finalidad que incorpora el COI a la pena? ¿Cuál es la última frase que está ahí? Así como separación del derecho de la víctima. A ver, la tercera finalidad, por favor, la tercera finalidad de la pena por disposición del COI
tiene relación directa con la víctima. Tiene relación directa con la víctima. Para ello necesito explicar algunas cosas para que se entienda por qué la pena se vincula con la víctima. A ver. Quiero que ustedes comprendan esto. Voy a poner un ejemplo para que de ahí entiendan. Antes del COIP, es decir, 2014 hacia atrás, vamos a suponer un delito de violación sexual. ¿Estamos? Ha ocurrido el delito de violación sexual. Han llamado a la policía ha llegado, ha apresado al posible responsable de esta violación sexual y ha comenzado el regular protocolo. Es decir, señorita, vamos por favor a que le hagan el examen ginecológico, revisamos sus estructuras genitales y verificamos la existencia de evidencia. Cuéntenos qué fue lo que pasó, listo. Venga que le hagamos la valoración psicológica, listo. ¿Usted puede identificar el lugar donde fue la agresión sexual? Listo, perfecto. Vamos a juicio. ¿Puede usted explicar ante el tribunal lo que le pasó? Listo, gracias. Que pase muy bien, ahí está la puerta, nos vemos. Si usted quiere saber, en unos 15 días le contamos cómo fue el juicio. Pase bien, hasta luego. ¿Ok? Pasa el juicio y le condenan a él a 19 a 22 años. Fin de la historia. ¿Para qué se le invitó a la víctima al proceso penal? ¿Para qué estuvo el proceso penal? ¿Cuál fue el fin de este proceso penal? Estoy hablando modo antes del COIP. ¿Para qué estuvo? Para simplemente sancionar. ¿Se dan cuenta? ¿Alguien se ha preocupado cómo se siente ella? ¿Alguien se ha preocupado qué va a hacer pasar con su vida luego de que le violaron? ¿Alguien se preocupó de qué va a pasar con su integridad cuando los familiares del violador vayan a intentar incomodarle? ¿Alguien se planteó cómo quedó psíquicamente ella a consecuencia de la agresión sexual? Al derecho penal viejo no le importa. No es que quiero ser grosero, pero al derecho penal, sí, antes del COIP, la víctima no tenía un rol importante. Antes del COIP, la víctima tenía un rol secundario y apenas tenía una función probatoria. ¿Qué quiero decir? Su cuerpo es analizado para ser parte de la prueba, ¿sí o no? Vamos a revisar sus estructuras. Nos interesa saber cómo se encuentra el desgarro a nivel del himen, por ejemplo. Nos interesa cómo está su psiquis, cuente qué tan mal se encuentra. Nos interesa su historia, pero no nos interesa cómo usted se siente. ¿Se entiende esto? Es muy duro lo que estoy diciendo. Oiga, lamento un montón, pero es que al derecho no. ¿Ok? Llega el COIP y cuando llega el COIP no cambia el esquema en completo. Llega el COIP y le dice, necesito de usted para que me cuente todo y me permita revisar sus estructuras, sus psiquis y todo, porque usted me va a dar la evidencia suficiente. Pero, bienvenida, a usted no le vamos a decir adiós luego de que usted nos brinde información, sino le vamos a ir a proteger en el camino. Venga, paso número 1, le vamos a dar protección, medidas de protección. Paso número 2, le vamos a dar todo tipo de asistencia psicológica en el camino. Paso número 3, usted no le va a ver al agresor sexual frente a frente, usted va a estar en condiciones de absoluta distancia y cero contacto. Paso número 4, usted cómo se encuentra emocionalmente, le vamos a imponer a él también la responsabilidad de que le pague todo el tratamiento psicológico. Oiga, usted no tenía dinero y tuvo que gastar en un abogado privado, le vamos a poner que él le pague el abogado privado. Y finalmente todos los familiares quieren acercarse, vamos a impedir que todo el mundo se acerque hacia usted. ¿Y sabe algo más? No se preocupe, usted perdió el ciclo en la facultad o en sus estudios, usted vamos a buscar la manera que se recupere y vuelva a estudiar porque usted merece tener una vida libre de violencia y esto no puede afectar el caso. ¿Se dan cuenta lo armonioso, empático y, si ustedes quieren, respetuoso a las víctimas, que es lo que acabo de decir? Este es el hoy, 2014 acá. Vamos 12 años respetando a las víctimas. Vamos 12 años y por eso es que en fines de la pena la víctima aparece. ¿Por qué digo eso? ¿Ok? Este antecedente permite explicar esto. La víctima aparece vinculada a los fines de la pena. ¿Por qué? Porque cuando se determina o se verifica la existencia de una pena a imponer, es obligatorio además poner la respectiva reparación integral. Vuelvo a decir, la lógica que la víctima aparece en el artículo 52 es que tras la aparición o tras la verificación de una pena a imponer a un sentenciado, es obligatorio
además, para el tribunal de juicio, determinar la responsabilidad, reparación integral. Determinar la reparación integral a favor de las víctimas. Entonces, nunca en la vida va a pasar de que le digan inocente y le den reparación. Nunca va a pasar eso. Jamás en la vida, escucharán bien. Pero siempre va a pasar que declaran culpable, le imponen una pena y tienen que dar obligatoria reparación a la víctima. ¿Se entendió? Entonces, nunca van a leer una sentencia. Se absuelve a Juan Pérez del delito de violación sexual, pero se dispone de pagar el tratamiento psicológico. Es absurdo. No tiene sentido, no le están poniendo una pena. Si no le ponen pena, no hay reparación. Es decir, esto es casi una suerte de condición o requisito sine qua non. Pena, reparación. No pena, no reparación. Punto. Entonces, cuando el 52 me dice una de las finalidades de la pena, una de las intenciones de la pena es proteger a las víctimas, lo que está diciendo es, si tengo pena, voy a reparar a una víctima. ¿Está claro hasta aquí? Bien. Todo el mundo se va a ir al 77, va a anotar 77, 78, 77, 77.1, 78 y 78.1. No quiero irme demasiado porque se me va el mes trabajando todo esto, pero quiero que vean los daños, quiero que vean los títulos de estas disposiciones. ¿Cuáles son? 77, reparación integral de daños. 77.1, reparación transformadora. 78, mecanismos de reparación integral. 78.1, mecanismos de reparación en casos de femicidio y no de violencia de sujetos de género. ¿Se dan cuenta en esto? Les conté el caso de esta persona que fue insultada en redes sociales. Y se saltó. Ay, no. No. Voy a contarles este caso. Son dos casos igualitos. Quiero que escuchen los casos para que vean cómo una víctima reaccionó. En los dos casos acuso yo. Primer caso, este tipo que no es familia, sino son amigos, hoy ex amigos, le manda un mensaje a esta chica y le dice: eres una hija de tal y cual, que hace una ofensa a su condición, a su peso, su condición corporal. Eres tal y cual, una serie de insultos, hija de tal y cual, ladrona, sinvergüenza, pareces un delfín, un montón de absolutos insultos tolerables. ¿Okay? Lo hace a través de WhatsApp. ¿Ok? Pareces una aborigen. Yo acuso en este caso por Dice delfín porque el profe dice. ¿Estamos? Caso 2. A esta persona que trabaja en cierta dependencia municipal le sacan su fotografía en redes sociales y le empiezan a decir un sinnúmero de cosas vinculadas al mal manejo de dinero público, que destruye casas, y a consecuencia de exponer su fotografía comienza una mofa en toda la ciudad de Cuenca que llegó a viralizarse terriblemente la fotografía de esta chica. También acuso yo. En los dos acuso a distintas personas, obvio, por distintos actos, lo sé, pero el mismo delito. ¿Se entiende? En este de acá, el juzgado sentencia a 10 días al responsable de haberle insultado a través de las redes sociales y ordena, aquí va la parte importante, que él realice un escrito, reconozca su firma ante el notario y agregue en el proceso judicial diciendo lo siguiente: yo, Juan Luis Pérez González, ofrezco disculpas públicas a Juanita Pérez por los hechos que fueron ofensa en contra de ella enviados por WhatsApp. Me comprometo a respetar a ella y a cada una de las mujeres porque merecen una vida libre de violencia. ¿Estamos? Ingresó con reconocimiento de firmas al juzgado y al final, claro, le condenaron a 10 días. Estuvo prófugo en un tiempo y finalmente, claro, prescribió la pena, no fue a prisión porque se fugó un tiempo, pero hizo la disculpa. ¿Y saben cómo se sintió ella? Súper feliz, recontra feliz, porque ella me dijo: gracias, Diego, porque me siento que lo que me pasó de una u otra manera se sanó. Sentí que la persona reconoció sus actos y finalmente no puede borrar el pasado, pero me puede dar cierto alivio frente a lo que hizo en contra mí. ¿Se entiende esto? Es muy natural lo que me está diciendo, ¿no? Yo le dije: ya hagamos algo más. Como es un juicio público, súbete un estadito. Claro, ¿qué de pecado está en eso? Nada.
Yo no le dije que ponga así, ¿no? Pero finalmente, gracias Dieguito, querido amigo, por todo tu apoyo en este camino y se hizo justicia, la. Y claro, ella publica la fotografía de la disculpa de él, público. ¿Qué problema tiene? Claro, nada. Yo dije, tal vez en otros términos, pero ya, todo bien. ¿Subió un estado? Pasó acá. Condenan al culpable a 10 años y no dispongo, perdón, a 10 días, condeno a 10 días y no dispongo reparación integral. ¿Saben qué me dijo? Yo este fallo de aquí, el de acá, no lo escuché yo, el de allá lo escuché, nos dimos un abrazo con ella. Pero en este de acá no lo escuché yo estaba dando clase aquí con ustedes. Y me pasó algo tan curioso, porque uno de los abogados del equipo estaba ahí sentado escuchando la decisión. Y al mismo tiempo, claro, decisión de 8:15, 8:30, estaba con ustedes, creo que los viernes tengo clase, ¿no? Ya, pues eran alrededor de las 8:40 y me llegan al mismo tiempo, cuestión de segundos, 2 mensajes. El del abogado del equipo que me dice, ganamos 2 y ella perdimos. Perdimos 2. No me pidió disculpas. A veces verán que me quedo medio clavado en el teléfono y es porque alguna cosa se está complicando ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Digo, a ver, o alguien me entendió el fallo o algo no está bien acá. Le mando, claro, primero al equipo, ¿no? ¿Qué pasó? Me está diciendo que perdimos. No, ganamos. ¿Cómo ganamos? Le condenaron. Oh, pero explícame todo. Y ella, perdimos 2, cara chiste. Ya le llamo, tranquilidad. Llamo. Y digo, hola, pero le condenaron. Sí, pero es que no me va a hacer disculpas. Sí, pero es que ¿quién me quita la mofa que me hizo toda la ciudad en una semana? Es que a mí qué me sirve que él se vaya a la cárcel. ¿Se dan cuenta que son ambos grupos? Pero la satisfacción y la víctima no es la misma. ¿Y de qué depende? No de la cárcel. Porque los dos se van bien a la cárcel. Los dos son culpables y tienen antecedentes penales. La diferencia está en la reparación a las víctimas. ¿Qué fue lo que pasó? El juez de acá dijo no reparación porque para mí no. La jueza de acá finalmente tal vez le puso una pena muy suave. Yo creo que era para 30 días porque los asuntos eran absolutamente fuertes. Pero a ella le importó más reparar a la víctima más allá de cualquier cosa. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? A la larga habían dictado las sentencias y yo estoy apelando y reprochando porque esa sentencia no le repara a ella. Y uno de los fines de la pena no solo es mandar el mensaje al torpe para que no siga haciendo los actos que él hizo, mandar un mensaje no solo a él para que se rehabilite y en la cárcel adquiera las destrezas o habilidades para no ser un agresivo y un torpe que manda mensajes de eso. También a la pena no solo le interesa mandar un mensaje a todas y todos de verán que se sanciona acá la gente que insulta, ¿no? Cuidado que aquí se aplicamos el derecho, todo bien. A la pena le interesa una tercera situación, la víctima. Y por eso le dije finalmente, mira, no me acuerdo cómo se llama, pero que sí sabe. Mira Isa, tranquilo, vamos a apelar. Podemos apelar, Diego, pero si te declaras, claro que puedo apelar, y puedo apelar porque aunque eres súper culpable, no te están reparando. Si no te están reparando, voy a la apelación para ver que te reparen. ¿Y qué fue lo que pedí yo en la audiencia? Oiga, se vaya 5 o 10 días, nunca le va a quitar lo agresivo al tipo, ¿no? Hágale que publique en el Facebook, así como tan valiente estuvo en todos sus 4.500 seguidores que tienen ustedes, así como tan valiente estuvo que publique, punto, que publique. Y publiquen esto, me disculpo por haber insultado a tal persona, así cosa que se haga viral, no hay ningún lío. Y el juez no lo aceptó. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo le hubiera llegado a ella esa disculpa? Se hubiera viralizado en la misma semana que se llegó a viralizar y se hubiera sentido mucho más tranquila. Y no hubiera hecho perdimos. Pero no, claro, perdimos en el sentir de víctima. Cierto es, perdimos. Para él se le cae el mundo por los 10 días de la cárcel. Se merece. Pero a ella le golpeó la decisión. Entonces, en el COIP, la pena no solo va a prevención general o especial, va a las víctimas. Ahora, la reparación, insisto, va a existir si hay pena. Si hay pena, reparación. ¿Cuál puede ser la reparación?
tengan la bondad, y eso no me voy a extender, les di los artículos. No voy a tomar nada de lo que yo explico y detallo en el desarrollo. Pero cada caso tiene mayor o menor necesidad de reparación. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cuál es la reparación en un delito de violación sexual? Supongamos que existió un desgarro a nivel vaginal y consecuentemente ciertos puntos que debieron tomarse en el hospital a consecuencia del absoluto ataque sexual que vivió ella. ¿Cuál es la reparación? Además de los 19, 22 años que se merezca el tipo, todo bien. Para la víctima, ¿qué busca ella? Además, primero que le paguen todo el tratamiento de reconstrucción de todo su aparato genital. Dos, ¿qué más? Tratamiento psicológico. ¿Qué más? Indemnización. Ok, que esto no se ve escandaloso. No tiene nada de escandaloso esto. ¿Cuánto le ha costado? Hay gente que pierde el ciclo, hay gente que deja de trabajar, hay gente que no se encuentra en condiciones para enfrentar absolutamente nada, hay gente que frustra proyectos de vida. O sea, y decirle que a nada, solo con 19 años de siéntese tranquilo y vuelva a la vida normal, es que es un insulto, perdón. O sea, al final, la lógica de la reparación es quién es ella, quién es él y qué necesita para de una u otra manera remediar lo que este tipo o esta persona le ha causado. Eso es reparación integral. ¿Se entiende? ¿Han visto los corazones en la vía? ¿Eso qué hace? No es que cuesta. ¿Cuánto cuesta la pinta del corazoncito en la vía? $10. Entre pintura, el dibujo y lo que sea. No es plata. Es un mensaje de mi hijo, mi hijo ahí. Y ojalá cuando alguien vea ahí no les ponga lo mismo que imprudente conductor. ¿Se dan cuenta? ¿Han visto las plagas que hay en los edificios? Aquí no se tolera actos de corrupción. ¡Qué bueno! Porque finalmente están mandando un mensaje para que todos mira. ¿Se dan cuenta? A veces no es una u otra reparación. No siempre es exactamente la misma. Les doy un ejemplo. Como delitos de drogas. ¿Qué se hace? Si se sanciona solo el tema de traficar, no sé si llega a niños de consumo. ¿Cuál es la reparación? Está difícil, ¿no? ¿Cómo no hay víctima? Es que no hay una víctima individualizada, hay una víctima colectiva. La sociedad, ¿qué hacemos? ¿Qué puedo hacer? Podría. Al final ustedes van a leer el 77 y el 78.1 y van a encontrar un sinnúmero de posibilidades. ¿Está claro entonces? La finalidad de la pena no solo es enviar el mensaje y preocuparse de la persona sentenciada, es proteger víctimas siempre a través de reparación, que habrá que modularla en más o en menos, en estas condiciones o en otras, en función de cada uno de los casos. Venga, pregunta y pregunta. Te va a decir que el proceso fue La infiel. reparación también se puede Espero que me ejecutar hayas de dicho forma la preventiva, verdad. o eso es ya únicamente de forma ejecutiva. No le digas así. Dime si no es un mensaje Vamos, así. regresemos a eso. Regreso al Voy a artículo hacer algo anterior. por lo La pena, que es la base para que exista la reparación, ¿cuándo comienzo a ejecutar? Oye, ¿qué? Si ya está firme la pena, la consecuencia adicional reparación, ahí la puedo ejecutar yo, nunca antes. Porque finalmente, declarado culpable, le ordenan pagar $10,000 de la reconstrucción del aparato genital femenino, le ordenan pagar 3 años continuos de citas psicológicas, le ordenan pagar $10,000 por todos los gastos que ha enfrentado ella, le ordenan además de que él nunca más se acerque a instituciones educativas a dar clase, le ordenan toda la reparación que quieran, pero tienen derecho a apelar. Entonces, sería de una otra manera equívoco que ya comience a cumplir algo cuando finalmente le absuelven una apelación. ¿Se entiende? La lógica de esto es, cuando ya no exista nada más y la pena sea firme, todo lo que viene a consecuencia ya es obligatorio de cumplimiento. Cuanto la cárcel, cuanto la reparación. ¿Estamos? Pregunta acá. ¿Cómo se materializa las multas que le imponen a la persona cuando le sentencian, puesto que la persona ya está privada de la libertad? ¿Qué más va a perder si no es ya la libertad? ¿También el derecho penal se encarga del cobro coactivo de estos valores o se queda como un derecho simbólico? Voy a explicar y voy a colocar un caso absolutamente sencillo. Vamos a suponer que le condenan a una persona a 3 años de cárcel por delito de lesiones y le ordenan pagar $10,000 por todo el tratamiento médico, las cirugías y demás, y adicional a ello la multa al Estado. No confundamos esto. Cuidado. Multa, Estado. Reparación económica, víctima.
siempre. Multa al Estado. No hay multa a favor de la víctima. No, no, no. Multa al Estado, reparación económica a la víctima. ¿Cómo va eso? El derecho penal se encarga hasta el final, hasta que esté satisfecha la reparación. El derecho penal no le dice al derecho civil, hasta aquí llego yo, encárgate de lo que viene a futuro. No, 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 no. El derecho penal, finalmente, le mando a la cárcel a él y se encarga de verificar cómo se ejecuta la reparación. Voy al problema. A ver. Oiga, ¿cómo funciona entonces en un femicidio de una pena a 34 años y con indemnización de $200,000? No tiene $1, ¿sí o no? Muy básico, David. Muy básico. Hice una tesis sobre esto, sobre los regulares, las tasas, o si ustedes quieren, el reporte numérico de sentencias de femicidio, que jamás se llegó a cobrar un solo centavo hasta el día de hoy, desde que arrancó el femicidio en el 2014. Porque esta tesis hace unos 2 años, será 2024 tal vez, 10 años completos en los que el 95% no cobran. Pero eso no supone entonces que no pongan la reparación económica. ¿Por qué? Voy a esto. Ya van a revisar esto procesal, pero hay etapas en el juicio, en estos caminos, en los cuales uno ya se va proyectando. Si esta persona va a ser sentenciada a futuro, tengo que desde hoy colocar ciertas prohibiciones en el camino. Es decir, en el camino de un juicio penal, no en la denuncia, ya avanzadito el caso, puedo decir que se prohíbe la venta de su casa, señor. Se prohíbe la venta de sus vehículos. Se prohíbe la venta de sus acciones en la compañía. Se prohíbe determinadas acciones o participaciones en determinados inmuebles. ¿Se entiende? ¿Por qué le prohíbo? Porque tal vez cuando le sentencie no venga a dar la plata de una, sino que toque embargar y rematar esto de aquí. ¿Tiene lógica esto? ¿Ya vieron las medidas cautelares del procesal? ¿Ya vieron esto, no? No podemos procesar. No podemos procesar, ya van a ver esto. Medidas preventivas se llaman penales, se llaman cautelares. ¿Cuál es la lógica? Le pongo prohibición, porque no recuerdo persona alguna que luego de una sentencia se acerque en montos altísimos a pagar $100,000. ¿Qué toca? Trata de rematar la casa. Alguien va a pagar el remate, el enganche, el remate es mío. Eso es puro derecho civil, ejecución forzosa de derecho civil. Pero el derecho penal le corresponde meter un poquito de reglas civiles en la ejecución para respetar a las víctimas. ¿Se entiende? ¿Qué pasa con las multas? Las multas arrancan en una sede administrativa a un juicio coactivo, es decir, el Estado contra Juan Pérez por pagar la multa de $4,000. ¿Qué tiene de bienes? Listo, prohibiciones. Si no, pueden buscar finalmente que quede, no sé si es que alcance el tema administrativo a que llegue como insolvente o no, pero tiene la misma ejecución forzosa de cobrar en bienes. ¿Cuántas veces se logra cobrar? Muy pocas, muy pocas, muy pocas. 5% del 100%. Imagínense lo absurdo que es esto. ¿Qué pasa a consecuencia de que voy a terminar el tema? En muchos femicidios los tribunales comenzaron a darse cuenta de esto y dijeron, a ver, se han quedado huérfanos 3 guaguas. Y estos guaguas no les van a pagar ni un centavo a este señor, porque el señor se va a la cárcel 24 años, no tiene $1. ¿Está claro? ¿Qué pasa con los guaguas? Y nada, amigos, lamento mucho, qué pena tan grande, lamentamos, hemos hecho justicia. Eso no les da alegría a nadie. O sea, eso al final los guaguas, ¿qué van a comer? ¿A qué escuela van a ir? ¿Quién les va a dar los útiles, la ropa? Ahí es la lógica, y es una de las propuestas que decían, el Estado, hablo de los jueces, pueden disponer que instituciones públicas intervengan. Se ordenan MIES, que intervengan directamente y usen todos los mecanismos para que los guaguas tengan desayuno o almuerzo diariamente. 2, al ministerio, no me acuerdo cómo preguntarme de nombres cada rato, se encarga de todo el tema de vivienda y todo lo demás. Vamos a buscar una casa para que finalmente estas personas puedan habitar de manera regular. Vamos a buscar que el Ministerio de Transporte les brinde ayudas para que pueda regularmente tener la tarjeta para que se transporte de un lugar a otro a sus escuelas. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que hicieron los jueces? Ok, sabemos que debemos poner en la reparación, le toca 200,000, pero también somos conscientes que nadie va a pagar a nadie sus pobres guaguas. Nos importa, nos importa. Claro, ellos son 3 huérfanos que van a tener que vivir una vida muy difícil de ahora en adelante. Y como la finalidad de la pena es reparar a las víctimas, a veces o regularmente esa reparación le toca al acusado sentenciado. Pero cuando es obvio que no lo va a cumplir, sí puede ver al Estado y decir, colabore amigo, le toca. ¿Está claro esto? No siempre va a pasar. En todos los femicidios que defiendan o acusen, por favor, en todos los femicidios que defiendan a través de acusación,
siempre vean cómo va a ser la reparación. Yo en todos los femicidios que acuso, siempre voy bajo esta lógica de decir, él no va a cumplir, y estos guaguas hay que protegerlos de ahora en adelante porque se quedaron sin mamá. Entonces, la respuesta debe ser completa a las preguntas. ¿Está claro? Bien, 52 superados. Voy a... Sí, no, con toda la confianza. O sea, no, el número de la sentencia que dijo desmarcaban como $170,000. Nunca les pagaron. Finalmente, a ver, Si acaso. Y Si acaso. por si acaso sí me pagan. muchos de esos debieron delitos contra la vida, ¿no? Ya van a ver una figura que se llama suspensión condicional de pena. Ojalá vean todo esto en procesal. Yo si alguna vez me preguntaron, yo creo que penal, para saber muy bien, debe editarse en 6 ciclos. Yo necesito un ciclo más para enseñarles muy bien muchas cosas más. Porque vamos a acabar de ver el delito y luego de esto, claro, y no voy a poder enseñarles algunas cosas, vamos a ver algunos delitos, pero me encanta tener un ciclo más para volverles a explicar muchísimos delitos y sepan cómo defender un homicidio, un femicidio, un sicariato, para que sepan cómo funcionan los delitos sexuales, los delitos patrimoniales, los delitos económicos, todos los delitos, drogas. Necesito explicarles todo esto con detalles, pero no me va a dar el tiempo. Ahora, en procesal, ojalá lleguen a ver lo que se llama suspensión condicional de la pena. Pero lo de memoria, como lo digo, que repita, no, para que entiendan el por qué. Hay delitos menores en Ecuador. Cuando digo delitos menores, son delitos de menos de 5 años de pena. ¿Okay? A los delitos menores en Ecuador, menos de 5 años de pena, una persona podría decir, ya sé que fui culpable, que me han sentenciado, ya no tengo nada más que hacer, pero no quiero ir a la cárcel. ¿Por qué no quiero ir a la cárcel? Porque es un delito menor y mis condiciones, mis antecedentes, no dan para que yo me vaya a prisión. Puedo simple y llanamente cumplir condiciones para evitar ir a la cárcel. ¿Ok? Va a sonar novedoso esto, lo es. En delitos menores lo es. Condición primera a imponer: pague todo a la víctima. Pague todo a la víctima. Pague todo a la víctima. Madre mía. ¿Se imaginan por dónde va esto? ¿Qué tal que la reparación son $80,000? Dura. ¿Qué hacemos ahí? Y esto me tocó a mí. Finalmente, una chica que le defendí llegó luego de que llegó el día siguiente, a las 4 de la tarde de un martes, escuchó una sentencia de condena por una muerte culposa en tránsito, fue condenada, parece que a 2 años, 3 años de cárcel sin embriaguez, en buena hora, y a pagar una reparación integral de $85,000. Y claro, yo tenía que tomar una decisión inmediata, porque ya van a aprender, hay tiempos exactos para pedir esas condiciones. Y yo lo leí inmediatamente, el proceso me dio tiempo y le di una respuesta y le dije, mire, está todo perfecto. Doctor, pero es que yo sí manejaba bien. Señora, usted se está pasando a la otra vida. Usted está dándose de frente. Pero es que, doctor, yo me confundí, señora. Doctor, pero yo no iba mucho. Si es que, señora, voy a o sea, de 10 meses. si es que Doctor, pero ¿y ahora qué hacemos? y las ¿Tiene víctimas plata? llegan a un No, acuerdo, vaya a ver. las víctimas tienen Porque que se vaya a la cárcel, ¿cómo se va? O ya le manda el trabajo. ¿Dónde manda el trabajo? No, Así que no. tuve que llamar y decir, buenas, ¿cómo van? Pregunta. Podemos conciliar en los pagos de 40,000. Hasta hoy se llega a pagar. ¿Usted sabe cuánto usted en casa? Está con sus guaguas, acostándoles tal vez como mío a estas horas. ¿Usted en casa? Le costó 80,000. Sí. La víctima finalmente, los hijos o familiares del muerto tienen reparación económica que les permite solventar los estudios de los guaguas porque papá ya no está, ya se murió. Obvio. Se dan cuenta que a la final sí puede ser cancelable esto, de que se puede, que tengas que comprometer la vida de muchos y tal vez la economía de toda una familia futuro. Sí, pero es que es razonable frente a la libertad y es adecuado por la tutela que merecen estas personas. Entonces a veces sí se paga. Pero hay casos en los, por ejemplo, un homicidio no puede tener condiciones nunca. Recontra condenado por homicidio doloso, pero pase cantando, estos son delitos mayores, no es menor. Así que ahí, claro, 100, 200, 300. ¿Cuánto sí se puede cobrar cuando la persona condenada tiene bienes? Recientemente a una persona que le condenaron porque yo le defendía, ya no le defendí en ejecución, pero esta persona tenía un gran terreno, Paute creo que, y está próximo a rematar. Es muy bonito, yo le vi las fotos de persona chévere y todo. Alguien va a rematar. Está
está por 200.000, creo que está saliendo por 270, algo así. Claro, alguien va a rematar y va a poner todo el dinero y la plata le van a pasar a las víctimas, fin de la historia, existe el problema. El problema es montos altos y personas sin bienes, porque esto no se traslada a los familiares. Esto es algo importante, no se traslada. Es que el papá, el mamá y la abuelita tienen bienes, esperen que se mueran, porque cuando llegue la herencia y vemos. Pero hasta entonces no puedo pasar ni papá, ni mamá, ni tíos paguen lo que le corresponde a la persona. ¿Está claro? Estamos bien. Artículo 50 y... A ver, finalmente, el 52 termina con una frase final. Necesito que lo vean. Nos vamos volando hasta reincidencia. En ningún caso la pena tiene como fin aislamiento y neutralización de las personas como seres sociales. Si ustedes se dan cuenta, esto es una obviedad. Porque la pena privativa de libertad no tiene como intención, ustedes han visto la prevención finalmente social, tiene rehabilitación, ¿ok? Pero cuando dice, ojo, por favor, en ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la neutralización de las personas como seres sociales, lo que dice es, lo que se interpreta es que la pena no significa anulación de la persona. La pena no es sinónimo de anulación de la persona. Es decir, no ha perdido sus derechos básicos pese a su privación de libertad. No ha perdido sus derechos básicos pese a su privación de libertad. ¿Ok? No nos compliquemos mucho. 53, por favor. Artículo 53. Legalidad de la pena. No se impondrán penas más severas que las determinadas en los tipos penales de este código. El tiempo de duración de la pena debe ser determinado. Quedan proscritas las penas indefinidas. ¿Se entiende esto? Es el principio de legalidad en el 53. No se impondrá penas más severas que las determinen los tipos penales. Principio de legalidad. Si un tipo penal me dice pena, ese se aplica. 1. 2. El tiempo de duración debe ser determinado. Obvio, por eso calculo penas como ustedes. No pueden dejar, se le condena a pena de homicidio. Ya, pero ¿cuánto? No, siempre exacta la pena. Tantos días, tantos meses, tantos años. Y finalmente en Ecuador no hay pena perpetua. Quedan proscritas penas indefinidas. Listo, ninguna novedad en esto. 54 lo van a colocar pausa. 54 no voy a leer. Necesito la siguiente tema a tratar y regreso al 54. 54 no vamos a dar esto, vamos al 55, por favor. Artículo 55. Acumulación de penas. La acumulación de penas privativas de libertad procede hasta un máximo de 40 años. Las multas se acumulan hasta el doble de la máxima impuesta. ¿Saben esto? Esto ya trabajamos. ¿En dónde trabajamos esto? En concurso. Ninguna novedad. Listo. 56. Interdicción. La sentencia condenatoria lleva consigo la interdicción de la persona privada de libertad mientras dure la pena. La interdicción surte efecto desde que la sentencia cause ejecutoria e inhiba a la persona privada de libertad de la capacidad de disponer de sus bienes, a no ser por sucesión por causa de muerte. Ya habrán escuchado el derecho de familia a la interdicción, ¿no? Ya habrán escuchado esta limitación que existe a la capacidad civil, esta limitación que existe a realizar actos y contratos. Es una obviedad adicional. ¿Por qué? Porque si la persona, ojo, es lo que decía yo, la pena es una consecuencia de haber superado todos los escalones. Si la pena es una consecuencia, se manifiesta por restricción de derechos, principalmente libertad, pero podrían ser otros. Y uno de ellos podría ser la capacidad o el derecho de disponer libremente de sus bienes. Esa es principalmente la interdicción. ¿Han escuchado de que votan en la cárcel? ¿Quiénes no? ¿Quiénes sí votan? Los que no tienen ¿qué? Ejecutoriado, porque han perdido esa capacidad de poder elegir autoridades. Pero si no tienen la sentencia ejecutoriada, sí pueden votar, porque finalmente no existe formalmente una interdicción, sino solo cuando la sentencia queda firme. Así como sentencia firme, ejecutemos la pena, sentencia firme, ejecutemos la reparación integral, lo mismo, sentencia firme, queda como tal interdicto durante el tiempo de condena. ¿Está bien? Entonces, les va a pasar toda la vida. Sentenciado, condena firme, es dueño de una propiedad. Doctora, ¿cómo está? Queremos pasar a nombre, la parte de Luis, queremos pasarle a nombre de la esposa para ver si es que logra ya vender ese terrenito para poder pagar las deudas. No hay
¿Por qué no hay cómo? Porque la parte de Luis, que es un 50% de ese terreno, por la interdicción que está soportando él por sentencia condenatoria, no lo puede hacer. Fin del problema. No estén buscando 10.000 formas, no hay cómo, punto. Nos ahorramos. Que la señora venda sus 50, problema de ella. Pero él no puede disponer de bienes cuando existe sentencia firme. Antes de que esté firme, ahí cambia todo el escenario, porque antes de la firmeza no hay interdicción. ¿Está claro esto? Tomando en cuenta que quienes están privados, bueno, empieza la pena privativa de libertad una vez que la sentencia está ejecutoriada. Comienza a ejecutarse la pena. Ajá. Entonces, ¿quiénes son aquellos que están en la cárcel sin que esté ejecutoriada su sentencia, tanto privados o su pena privativa? De libertad preventiva. Con prisión preventiva. Prisión preventiva. Prisión preventiva. Claro. ¿Saben? Las cárceles están llenas más de personas condenadas o con prisión preventiva. O sea, la lógica de esto es de que hay más personas próximas al juicio que sentenciadas. O sea, ya verán esto cuando vean prisión preventiva, pero es escandaloso. O sea, ¿cómo se llama eso? El hacinamiento que existe en las cárceles es principalmente por el excesivo uso de la prisión preventiva. Excesivo uso de la prisión preventiva. Porque en casos pequeños, grandes y medianos se está dictando prisión preventiva. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con todas esas personas? Claro, están privados de libertad, pero tienen ciertos derechos que todavía no lo han perdido. Por ejemplo, votar. Por ejemplo, pedir que se hagan determinadas cuestiones de orden económico. Por ejemplo, emitir poderes. Fíjense ustedes que muchas veces se han llegado a emitir poderes personas privadas de libertad. Obvio, pero claro, sin sentencia ejecutoriada firme. En ese momento hay interdicción. Fin, ya no tiene sentido, no tienen capacidad de disponer nada, ni de contratar o realizar actuaciones. ¿Está claro? ¿Está claro? Bien, 50 ahí. 7. Ese vamos a un segundito. Eso lo estoy explicando en el esquema. En el caso de que no tenga un preso por interdicción, digamos así, y tiene algunas otras obligaciones, igual se quedan en el, por ejemplo, derechos de alimentos. Esas no. Pero es subsidiario. Esas no suspenden. Si no estoy mal, estoy preguntando a las personas, estoy seguro que esas no suspenden. Y no suspenden por una obviedad. Entonces, claro, el boba no tuviera consecuencia de eso. Pueden tranquilamente tramitar la ejecución de lo que no se ha pagado con los bienes de él. Claro, totalmente. De hecho, siempre que tengan casos de alimentos en los que vean estos típicos morosos de que tienen 5, 6, 7, 8, 10, 15, claro, yo sé que lo que siempre están haciendo es pedir la audiencia 187, van a la audiencia, puedes probar de que no pagaron, no pagas, sacan la boleta y me tienen miedo de pagar, no te meto preso. Pero hagan algo más, busquen bienes, porque en esa mesa del 137 también pueden poner revisión a bienes. ¿Cómo buscan bienes? Le van a la señora, a doña, la que ustedes quieran, vaya, viene en el correo, el registro de la propiedad, vaya señora, gástese unos $10 y vea si el señor tiene bienes. Doctor, yo me acuerdo que tiene un punto, vaya a averiguar. Yo creo que tiene un vehículo, vaya a averiguar. Y van a la audiencia y piden que no solo le dicten la orden de captura, sino que le pongan la prohibición de los terrenos. Cuesta la prohibición, paga más rápido antes de que eso, porque al final está comprometiendo mucho patrimonio de la familia. Ya cuando afecta a terceros, se sacude y ya llama para pagar. Experiencia de toda la vida. ¿Está claro? ¿Listo? Bien. Voy a la reincidencia, escucharán. Esta disposición necesito que se entienda con absoluto detalle, por favor. Es un artículo que yo de primera mano lo voy a criticar, pero lo voy a hacer al final. Necesito colocar los ejemplos. Juan Pérez en el año 2020 fue condenado con sentencia firme por un delito de lesiones dolosas a 3 años de cárcel. Salió de prisión y en el año 2024 es acusado del delito de violación. Se ha tramitado regularmente y hoy el Tribunal Penal debe imponer la pena del delito de violación. Pero el tribunal se pregunta, ¿es reincidente? Aguante. Opción número 2.
el mismo caso de lesiones dolorosas de 10 años y hoy está por sentenciarse un delito de homicidio. ¿Es reincidente? No. Tercer caso. Así. Fue sentenciado por un homicidio imprudente este médico a 1 año de cárcel en el 2020, pero en el 2024 comete un homicidio doloso. Está por emitir sentencia en el tribunal. ¿Hay reincidencia? No. Bueno, para que nos curemos en sano y esto no se repita. Doctor, es que es reincidente, tiene antecedentes. Esperarán un ratito, primero revisemos cuándo sí, cuándo no. Porque siempre me saben decir, es que él tiene antecedentes, yo sé que una vez le pegó a un chico y le sacó el ojo. Está acusado hoy de estafa. ¿Ok? Puede ser para usted lo peor del planeta, pero ahora artículo 57, vamos a dar lectura, por favor. Artículo 57. Reincidencia. Se entiende por reincidencia la comisión de un nuevo delito por parte de la persona que fue declarada culpable mediante sentencia ejecutoriada. Un segundo está ahí. ¿Vuelvo a leer todo? No, hasta ahí. A lo mejor se te hace volver. Primera regla o primer parámetro para definir si existe o no existe, reincidencia. Necesito sentencia previa de condena firme. Sentencia previa de condena firme. Paso número 1. ¿Ok? Paso número 2. De lectura. La reincidencia solo procederá cuando se trate de la misma infracción penal o se haya atentado contra el mismo bien jurídico protegido, en cuyo caso deberán coincidir los mismos elementos de dolo o culpa. Venga. Ustedes lo vean. 2A, 2B. 2A o 2B. Entonces, son dos opciones distintas. Quiero que lo vean esto, no le vean esto. Para yo definir si existe reincidencia o no, paso número 1 básico, debe haber sentencia condenatoria previa. ¿Ok? Paso número 2. Para que exista reincidencia puede ser 1 más un 2A, es decir, sentencia condenatoria previa firme más un nuevo delito exacto al anterior. Es decir, ninguno de estos casos calza. Ninguno calza. ¿Cuál calzaría de manera perfecta? Que aquí no fuera una violación, sino fuera una lesión. Que aquí no fuera, claro, que aquí no fuera un homicidio imprudente o doloso, sino que sea otro homicidio imprudente. Es decir, robo, violación, abuso sexual, tráfico de drogas, estafa. Ojo, pero que el anterior sea condenatoria firme. Ojo, firme. ¿Listo? Pero hay una opción 2. Y la opción 2 es esta. Ojo. Que no sea el mismo delito, pero siendo un delito distinto, tengan el mismo bien jurídico. ¿Ok? Hay reincidencia en el 1 más el 2B cuando tengo sentencia condenatoria previa firme, pero además tengo un nuevo delito cometido distinto, pero con el mismo bien jurídico, más con exacta tipicidad subjetiva, sea dolo o culpa o imprudencia. Voy entonces a resolver los problemas que acabo de colocar. Sentencia condenatoria firme en el año 2020, culpable por delito de lesiones dolosas. Ok. Hay que ver si hay reincidencia en el 2024. Violación. ¿Calza? Tengo el punto número 1, ¿sí o no? Sí, el 1 sí tengo.
El número 2, tengo opción número 1, no es el mismo delito. Puede ser un 2B tal vez. Ok, la violación es igual a las lesiones, todo bien, pero deben compartir el mismo bien jurídico protegido. ¿Cuál es el bien jurídico protegido acá? Integridad. Y acá es el mismo. Aquí no hay reincidencia, punto, se acabó el problema. ¿Está claro? Voy al siguiente. Paso número 1 cumplido. Tengo sentencia condenatoria firme previa de lesiones. ¿Está claro? Vamos a ver si hay reincidencia en el 2024 por homicidio. Ok, paso 1 cumplido. Paso 2. No es el mismo delito, es un delito distinto. Puede ser un 2B. ¿Coincide el mismo bien jurídico? No. Bien jurídico protegido. Acá. Claro, aquí no hay reincidencia. Vamos al tercero. Condenatoria firme de homicidio imprudente. Bienvenido sea. Paso 1 listo. ¿Es un 2A? No. Es un 2A. Es un 2A. En el código está regulado un 144 como un homicidio simple y un 141 como homicidio doloso, 44, 141 como homicidio culposo o imprudente. ¿Ok? Listo. ¿Es otro mismo bien jurídico? Sí. ¿Misma tipicidad subjetiva? No. ¿Qué cambia? Este es con imprudencia y este es... No hay reincidencia. ¿Está claro? Vamos a colocar otro ejemplo. En el año 2020, No manches, si la persona reincide se le pondrá la pena máxima más un tercio. En el 2020 fue condenado por un delito de hurto a 1 año de cárcel. No creo que da ni siquiera para 1 año, debe ser con conducto de bienes públicos. Pero bueno. En el 2024 el Tribunal Penal debe resolver sobre si le aplica reincidencia por un delito de abuso de confianza. ¿Calza o no calza? Calza o no calza. Paso número 1. Esto está con sentencia condenatoria previa. Firme, por Dios, esto es lo más importante. Firme. Sí, paso número 1. Paso número 2. ¿Es el mismo delito? No. ¿Es un delito distinto? Puede ser un 2B. ¿Comparten el mismo bien jurídico? ¿Cómo saben? Habrá abuso de confianza. Abramos el COI para saber si tienen el mismo bien jurídico. ¿Se acuerdan el tip que les di? Veamos el título del capítulo 185. Tengan la bondad. ¿Cuál es el título del capítulo? Del bien jurídico, ¿la? ¿Y la propiedad es el mismo bien jurídico del hurto? ¿Cómo saben? En ese capítulo está el hurto. 186, ¿no? Ok, perdón, 189. ¿Y el abuso de...? 187, abuso de confianza, y 196. ¿Delito de? ¿Coincide el mismo bien jurídico? Sí. Más, esto está cometido con dolo, es obvio. ¿Y esto también con dolo? ¿Hay reincidencia? Sí. Sí. Aquí sí hay reincidencia. Obvio que hay reincidencia. Porque tengo delito distinto con el mismo bien jurídico y tengo una sentencia condenatoria previa firme. ¿Qué pasaría? Ojo, ¿qué pasaría si es que está en trámite este caso del hurto? Es decir, se le sigue 2 casos, escucharán, se le sigue 2 casos paralelamente, pero por algún motivo este caso de abuso de confianza se va a sentenciar hoy. Por este caso de abuso de confianza que vamos a sentenciar hoy, el tribunal puede decir, mire usted, tiene otro juicio en camino, ¿le aplico reincidencia? Jamás, porque necesita condena firme. Pero es que ya está sentenciado por el tribunal. No, señora, es que debe tener firme, es decir, debe estar ya con sentencia ejecutorial. Si está en apelación, si está en otro recurso, no me sirve, no es firme, ni siquiera se mata en reincidencia. ¿Ok? Entonces, 1 más 2A, opción 2, 1 más 2B. No hay otra opción. ¿Ok? Listo. Vamos a revisar las consecuencias de la reincidencia. Inciso final. Si la persona reincide, se le impondrá la pena máxima prevista en el tipo penal incrementada 1/3.
Aquí tienen una nueva agravante. Calcula. ¿Piso o techo? Techo más un tercio, por reincidencia. Les conté el caso de esta persona que comete varios delitos de robo durante todo el camino y que yo le conocí a la hija y finalmente el caso ya se fue, ya está en Estados Unidos. Amén. Escuchen algo. El esfuerzo académico me permite. La mayoría, no todos, la mayoría de fiscales ni se acuerdan de esta regla. La mayoría de jueces ni se acuerdan de esta regla. ¿Ok? Pero yo las enseño por dos estrategias. Si van a defender víctimas de una persona y medio sospechan que hay antecedentes, averigüen, porque podrían reclamar un agravante por antecedente, por reincidencia, y no necesariamente debe ser por el mismo delito, podría ser uno distinto, lo acabo de enseñar hoy. ¿Ok? Si van con víctimas, nunca están limitados ni limitadas para decir, oiga, claro, le van a decir, oiga, pues que el pasado judicial constitucionalmente se dice que no debe incluir. Yo sé, pero es que también el principio de legalidad es, oye, ¿qué se está sancionando el pasado judicial? Claro, no de manera abierta, porque lo están restringiendo a ciertas características, lo sé, pero en el COIP sí se sanciona. Reprochable, hago mi crítica. Me parece un absurdo que se sancione la reincidencia cuando la reincidencia es un problema directamente vinculado al Estado. No sé si se dan cuenta de eso. Es decir, no logramos socializarle, darle mecanismos ni trabajo ni condiciones, y usted vuelve a delinquir, pero la persona que paga las consecuencias no es el Estado, sino ustedes van a mandarnos a la cárcel. ¿Se dan cuenta de lo absurdo del sistema? Así funciona. Lamento un montón. Esto es una crítica para el criminología cuando vean procesal. Pero, ¿por qué digo si van con víctimas vean antecedentes? Porque gran parte de ocasiones, la mayoría de ocasiones se olvidan de esto. Entonces, cuando yo voy contra una víctima, cuando voy con una víctima y voy a representarla por A o B delito, yo lo primero que hago es meter el nombre un ratito en el ensayo para revisar a ver si tiene algo, ¿sí o no? Ellos tienen acceso hoy. Cada vez que represento a alguien, oiga, dice que este le ha estafado a todo, cuesta, doctor, ayúdenme. ¿Cómo se llama? Juan Luis Pérez González. Cierto, vea. No, este está archivado, este no. Aquí tengo una condenatoria firme. Ya la tengo. Listo, se acaba el problema. ¿Qué puede debatir una persona con reincidencia? ¿Se dan cuenta que no es debatible? ¿Qué puede debatir? Por ejemplo, cuando están otras agravantes, alguna vez coloqué esto como ejemplo. Cuando una persona finalmente comete un delito en contra de otra persona embarazada, que está en condiciones de gestación, es un agravante. Pero ¿qué tal que no era visible la circunstancia de gestación de ella? Podría discutirse si él sabía o no sabía que ella estaba embarazada para aplicar la agravante, ¿sí o no? Peleable es. Oiga, no se veía, era imposible. Pero en esto, ¿qué peleable es? ¿Qué pueden pelear? Es simplemente un documento que dice que está condenado por un delito anterior con sentencia firme. ¿Qué puede pelearse? Se ve que es absolutamente imposible de discutirla. Entonces, si aparece el antecedente, frito. Porque si hacen un nuevo delito en estas condiciones, sea un 1 más un 2A o un 1 más un 2B, está frito. Ahora, voy al otro lado. Si están con personas procesadas, oigan, le acepta a Dios que nadie se acuerde. ¿Y saben cuántas veces se acordaron en el caso de este señor que hoy está en Estados Unidos? Nunca le dieron un agravante de reincidencia. Nunca. La policía le odiaba, pero finalmente se olvidaban de que había reglas de reincidencia. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasaba? Las veces que tocaba declararse culpable anticipadamente, la regla es, usted debe calcular atenuantes agravantes, pero también todo tipo de modificación de pena. Eso modifica la pena. Claro. Y él tenía no 1, 2, 3, 4, 5. Era un montón, pues no. Se decía, señor fiscal, se va a declarar culpable. Ok. Y ni se mosqueaba para revisar si había residencia o no. Bueno, tomaba una pena inferior, tomaba el piso, le hacen la reducción por declaratoria anticipada, llegamos a la audiencia, se declara culpable, sí, todavía le reducían la pena. Chistosísimo, ¿no? Usted acepta la declaratoria de culpabilidad de su contra y consecuentemente la pena de 1 año, 2 meses, sí, ahora mismo. Decía, el público decía, qué alegría de ver esto. Claro, estoy haciendo una gloria muchacha, que están todos a los 8:30. Porque eran los 3 años.
se subían un tercio, no, unos 3 años, claro, se subían tercio o 4. Y de ahí hacer una atenuación me daba 2 años. Pero con un año para abajo, 8 meses, listo, gracias. Sí, me declaro culpable. Ya está firme. Me voy, gracias, yo te pago. Ir a ver, chao. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué digo esto? No es que finalmente, no es dable que una persona que defiende cosa diga, verá que mi gente tiene reincidencia, no sea malo eso, no le hace ningún favor, o sea, se está disparando al pie, ¿ok? Si es que le ven, bien. Para eso preparo las dos posturas. Si van a estar con víctimas, echarán un ojito. Pero si van a estar con procesados, también echen un ojito. Que si aparece, ruegue la taita a Dios, que no se dé cuenta. Pero si es que aparece, no hay mucho que hacer acá. O sea, son las reglas. Me parece injusto, reprochable, criminológicamente un despropósito en la política criminal ecuatoriana, lo que quieran. Pero son las reglas del juego y esto se va a imponer a gusto o disgusto. ¿Ok? ¿Por qué toco este tema siempre? Muy solamente con esto voy a hacer. Porque ustedes ya en el consultorio van a vivir esto del ocultamiento de datos. ¿Ya están haciendo esto? ¿Se me va a preguntar? Por eso iba a preguntar. Bien. ¿Qué es la sentencia? A ver, es la resolución 43-2024. ¿Alguien me puede confirmar eso? 043-2024. ¿Ok? Todo el mundo se va a anotar eso. No es parte de la clase, pero sí le sirve en la vida. ¿Por qué? Porque hasta hace algunos años, ¿qué pasaba con alguien? Mucha gente yo le defendía. Dios mediante, o se archivaba el caso, o había sobreseimiento, o finalmente les confirmaba la inocencia. ¿Estamos claros? Pero su nombre siguió saliendo en el sistema. Es decir, caso de homicidio Juan Pérez González. ¿Creen que van a dar trabajo con Juan Pérez González? ¿Qué es la mayor parte de las personas? Seamos realistas. Entra en el ensayo Juan Pérez González. Vea, homicidio. ¿Creen que abren el link, descargan el PDF, revisan la sentencia, van a la parte final, ven en la tiritana, no recuerdo. Nadie le para bola a eso. ¡Uy! Antecedente. Homicidio. Se ponen a temblar frente a un pobre Juan Pérez González. Qué injusto el sistema. O sea, al final, claro, y mucha gente me decía, sí, no, qué alegría no estar en la cárcel, pero no tengo trabajo ya 10 años. Pero no trata a nadie. Claro, realidad tal cual. En las personas que fueron acusadas falsamente de estafas o usos de confianza en contadores, personas economistas, que tampoco le dieron trabajo por esta absurda pensamiento de es un antecedente, está en el sistema de la función. Gracias a Dios llegó el 43 del 2024. ¿Qué dice esa resolución en términos sencillos? Si a usted le archivan el juicio, si a usted le dictan el sobreseimiento, o a usted le confirman la inocencia y queda firme, usted puede seguir borrando mi nombre, porque yo no tengo por qué quedarme en un sistema cuando yo no tengo nada que ver con él. ¿Se entiende? Pero si es culpable, y estarán perdiendo tiempo, va a quedar clarito ahí, culpable a mí. Pero si es inocente, no tiene por qué estar el nombre. Cuando sale la resolución, ¿se pueden imaginar cuántos clientes llegaron a la oficina para decir, apuntemos datos? Hasta el día de hoy sigue llegando, llevamos 2 años. Yo ya solo firmo esas peticiones, ni me reúno. Porque al final es la misma petición de me confirmaron la inocencia, pido que se oculten mis datos. Firme. Yo solo firmo los documentos. Entonces, pero es una alegría enorme en ellos. Porque su nombre hay un delito de estafa que nunca cometieron. Y ya no se ve que el sistema les da muchísima alegría. ¿Ok? Entonces, cuando yo defiendo a alguien, siempre digo eso. Quédese tranquilo que si Dios mediante ganamos, yo le ofrezco que se va a borrar todos los datos del sistema. Y nunca va a aparecer su nombre acá. ¿En serio, Diego? Sí, le juro. ¿Y cómo va a ser eso? La 43 2024. Entonces, cuando ustedes lleguen al consultorio con usuarios para defenderles en procesos penales, o que tuvieron procesos penales, ya háganse la gestión de lado como quien va generando buena relación. Mire, de una le voy a solventar más problemas que usted ni siquiera sabía que tenía. Le voy a dar borrando todo lo que esté en el sistema. ¡Genial! ¿Qué genera eso? Chuta, doctora, qué alegría usted. Y son sus potenciales clientes cuando salgan ya del ejercicio profesional. El doctorcito, la doctorcita me ayudó a borrar todos los datos de Johnny cuando estaba en el sistema, cuando estaba pensando en el ¿Se dan cuenta lo que genera? Es casi como decir es inocente de nuevo. Así se siente. Así tan limpios y transparentes, entiendas que lo sientan. Pero ¿por qué digo esto? ¿Y por qué toco este tema hoy?
Porque cuando vayan a revisar el sistema, no harán el más sencillo básico de ver que tiene 5 juicios y con los 5 juicios tendrán la bondad de ustedes, sí, como profesionales del derecho, ingresar, revisar, verificar, y solo si es condenatorio firme, ahí me sirve la sentencia. Si no es condenatorio firme, tiene todo el derecho esta persona de que borrar sus datos personales. ¿Ok? Tenía pregunta y tenía pregunta. Vamos uno, dos. Una pregunta. O sea, ¿se puede borrar los datos solo si es que es inocente? ¿O si es que es culpable y ya cumplió toda la condena? No, solo si es inocente, o con sentencia, o con sobreseimiento, que es otra palabra. Es otra palabra técnica que significa no fue a juicio por falta de elementos o archivado. Pero el culpable quedará toda la vida en el sistema. Siempre. ¿Ok? Otra pregunta. Amiga. ¿Qué me contas?